Esta instrucción, tómese en cuenta, es cumplir o ejecutar el resolutivo del INE, no ejecutar la sentencia. Esta quedará en su dinámica jurídica una vez que concluya toda la secuela procesal, o bien, si no es impugnada, que concluya la preclusión respectiva, para que no estemos pensando que vamos a la ejecución de la sentencia, es la ejecución de la instrucción que indica el INE a este Instituto Local Electoral. Si alguien desea participar, bien, si no hay comentarios, si tiene el uso de la palabra, señor representante del Partido del Trabajo, licenciado Enciso Alba. Gracias, señor presidente. Es lamentable que ha adoptado el Instituto Nacional Electoral en relación del ciudadano postulado por el Partido Morena, que es un exceso total del Instituto Nacional Electoral, virtud a que dentro de la escala, por así llamarla, de sanciones, la conducta que supuestamente desplegó David Monreal Ávila, desde nuestra perspectiva y lógica jurídica, no va hasta ese grado de que se haya determinado la cancelación. Porque el bien jurídico tutelado, que desde nuestro punto de vista, reitero, no se atendió, su conducta no estriba a llegar a ese grado, porque conductas similares la dieron otros partidos políticos, incluido el que represento. Pero haber llegado a ese grado, sin haber establecido la mecánica que la propia ley electoral establece para las sanciones, de haber determinado una amonestación, una multa económica al candidato, se va a la última fase de la sanción, que es la cancelación de su registro. Luego entonces, esa decisión es inconstitucional e ilegal, porque en el cuerpo del dictamen que emite el Consejo General del INE, no se hace un análisis puntual para determinar que el grado de la conducta haya sido gravísimo, que haya afectado la credibilidad de este sujeto por un supuesto desacato al no rendir informes de precampaña. Pero también el propio instituto desconoce por completo que el programa que implementó no fue lo más óptimo que se pudiese esperar. El programa tuvo unas fallas garrafales que no se podía acceder a él para poder subir la información. Situación que el Partido del Trabajo, de manera verbal y por escrito, lo hizo del conocimiento al personal de enlace del Instituto Nacional Electoral. Inclusive llegaron hasta negarse a recibir el escrito, aduciendo que el programa para ellos sí funcionaba, pero cosa rara, para ellos sí y para los partidos no funcionó. De tal manera que, reitero, es lamentable totalmente haber llegado a ese extremo de negarle la participación a la ciudadanía zacatecana, de emitir su voto y decidir los destinos de quién debe de gobernar. Es una zancadilla que le hacen al candidato de Morena, David Monreal Ávila, para retirarlo de la contienda electoral sin que haya sido vencido en las urnas. No creo que haya sido tan grave la conducta que éste desplegó de haber omitido presentar los informes de precampaña. Tan es así que
a él no lo multan económicamente, sino que, reitero, se van al extremo para cancelarla. Cuando hay otras sanciones anteriores a esta que la propia ley y la Constitución establece. Por ello, para el Partido del Trabajo resulta totalmente una aberración constitucional y jurídica que pone en entredicho la conducta que han venido desempeñando todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral, con excepción hecha a los que votaron en contra de dicho dictamen. Deberían de haberle permitido continuar en la contienda electoral porque la conducta, repito, no tiene esa afectación al bien jurídico protegido en materia del derecho administrativo. De ahí que resulta que se pueda pensar que alguien metió la mano curiosamente para que ocurriera esta situación. Es cuanto de momento. Gracias, señor licenciado Enciso Alba, representante del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la palabra. Con su permiso, señor consejero presidente. Bueno, viendo la cantidad de multas que se hace acreedor, en particular considero que es un exceso. Veremos y veremos si tomamos la determinación de no acatar en respecto de la determinación del INE de la cancelación del candidato de Morena. Consideramos y lamentamos esta decisión. Nosotros consideramos que no estaba pegado y que sin embargo por consigna política, que la próxima semana estará a los demás candidatos de los otros partidos políticos. Por lo tanto, un llamado para que todos y cada uno de los partidos políticos sean sancionados en su momento, cuando no se respete la ley. Este partido político se manifiesta y se expresa para que se le reponga en su momento el registro al candidato de Morena. Es cuanto. Gracias, señor licenciado Soto Valle, representante del Partido de la Revolución Democrática. Tiene el uso de la voz representante del partido político Morena, maestro Ricardo Hernández León. Buenas noches. Efectivamente, como lo han señalado desde un inicio, pues esta es una decisión que no se toma aquí. Por lo tanto es importante precisarlo, de que el efecto de la contaminación del Instituto Nacional Electoral se circunscriba precisamente al instituto que emite este acto. Pero aquí para empezar, yo sí sería importante precisar que de todo lo que se leyó, de la sentencia del INE, de la resolución, lo que se afecta es a la candidatura de David Monreal. Estamos ciertos hasta ahí. Entonces, en el acuerdo falta precisar lo que al Instituto Electoral le compete, que con fundamento en lo establecido en la fracción segunda del artículo 153 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, se otorga al partido político Morena un plazo de 72 horas, 48, a efecto de que proceda en su caso a presentar la solicitud de sustitución de su candidatura a la gobernatura del Estado. Y esto es así porque al INE no le compete otorgar plazos. Entonces, pero al Instituto Electoral sí le es una atribución y una facultad otorgar ese plazo en garantía al partido político, que en este caso no se le castiga o sanciona con la pérdida del derecho
de registrar candidato alguno. Por lo que solicito que en un momento dado se incorpore esta precisión en el acuerdo que se vaya a adoptar. Segundo, y quiero precisarlo que aunque use de ejemplo algún partido, no es el agravio directo con el partido, sino es para evidenciar la parcialidad, la falta de fundamentación que el propio Instituto Nacional Electoral aplica en una diferencia de criterios en cuestiones iguales. En el dictamen que emite el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Fiscalización, en lo que corresponde en la hoja número 17 del apartado del Partido Revolucionario Institucional, en lo que señala para diputado local, señala en el inciso A, informes de pre-campaña. De la revisión efectuada de los informes de pre-campaña, se determinó que la documentación presentada por el partido cumplió con lo establecido en la ley general y lo presentó de la siguiente forma. De 20 informes de pre-campaña, 13 los presentó de manera extemporánea, el 65%, y 7 fueron en tiempo. Por lo tanto, observó que el PRI omitió presentar los informes de precampaña al cargo de diputado local de los precandidatos a los distritos como la precandidata Lucía Almarrosa Alonso Reyes, David Arturo García Lira, Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, Perla Guadalupe Martínez Delgado y una lista adicional. Por lo que el propio Instituto Nacional Electoral señala que la respuesta del PRI se consideró insatisfactoria. Bueno, eso fue para diputados. Para ayuntamientos, en el mismo dictamen señala que para presidente municipal, en los informes de pre-campaña, de un total de 72 que se presentaron, 44 fueron con el carácter de extemporáneos, 28 fueron en tiempo y forma. Como le repito, no es con el PRI ni con otro partido, sino que aquí está evidenciado a situaciones iguales, criterios diferentes. Es absurdo la burda maniobra del Instituto Nacional Electoral, que ni siquiera tratando de homologar los criterios cuidó estos detalles. En el caso de las candidaturas, precandidaturas a los ayuntamientos, señala que, por ejemplo, para el caso de Fresnillo, José Aro de la Torre no presentó su informe de precampaña. Para Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, Vinicio Hernández Escalante, Cliserio del Real, y un total de 72 informes que no se presentaron. Y por último, en el caso de Zacatecas, Judith Magdalena Guerrero López no presenta, por lo tanto, el Instituto Nacional Electoral señala que la respuesta del PRI se consideró insatisfactoria. Bueno, esto está claro aquí. También aquí se consigna todas y cada una de las etapas de solventación que se hicieron al INE. Aquí no tiene caso, esto es para que Zacatecas vea que está cumplido, de que el INE no tiene ni la más mínima idea de cómo cubrir su cuota política, su compromiso para sancionar en esos términos. Es tan absurda la posición del INE en su comisión de fiscalización que determina como gastos de campaña una barda pintada en blanco, que según ellos este es un gasto de campaña de gobernador. O si no fuera suficiente, señala de que una propaganda que según el INE es de gobernador, localizada en el municipio de Villa García, es cargada de gobernador, pero resulta que esa barda señala que Morena vota este 7 de junio para diputado federal por el 4º distrito. Digo, ahí nada más para que se note que el INE hace bien las cosas, pero bien la consigna. Es imposible creer que el INE señale que los señores comerciantes que cuando va Andrés Manuel López Obrador ponen su tenderete para vender camisetas o playeras, sea propaganda de gobernador. Es imposible.
Ojalá este instituto vea las barbas del vecino cortar y ponga las veas a remojar, porque es absurdo. Señores que ponen su negocio de vender camisetas o playeras de Morena, lo cargó como gastos de campaña. Y son testigos que emitió el INE, que están en el sistema de fiscalización. Por último, el ejercicio periodístico, que lo señalan como un gasto de campaña de 980 pesos, porque un periodista cubrió la nota de que a David Monreal lo habían designado como candidato, y señala que es una inserción pagada. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, yo digo, aquí no es el problema. Aquí sí hay que acatar, yo estoy de acuerdo, pero acatar en lo que corresponde y que la ley electoral se aplique en sus términos adecuados. Yo les pido que, en cumplimiento con lo de la ley, sí el acuerdo maneje la garantía del partido político de postular candidatura, en virtud de que el partido no está sancionado. En el caso concreto se circunscribe al ciudadano David Monreal Ávila, que obviamente, y agradezco las manifestaciones de respeto a los derechos, no de solidaridad, porque es una garantía que está violada, se restituirá. Afortunadamente existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no actúa por consigna, que sí mantiene esa independencia y que valorará en su justa dimensión las pruebas que ya estoy exhibiendo, y obviamente restituirá la candidatura. ¿Será cuánto, señor presidente? Gracias, señor licenciado Ricardo Hernández León, representante del Partido Político Nacional Morena. Tiene el uso de la palabra la licenciada Cerrillo, representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Nada más, yo quiero hacer la aclaración que, contrario a lo que dice el representante de Morena, fue diferente la situación del PRI en los requerimientos del Instituto Nacional Electoral respecto a los informes de precampaña. No fueron la misma situación y consideraciones diferentes. ¿Qué fue lo que le notificaron al PRI? Le notificaron la omisión de presentar informes de precampaña, pero le notificaron de manera electrónica. Nos llegó la notificación vía correo electrónica, diferencia del caso de David Monreal, que le entregaron la notificación personalmente. Cuando nos entregan la notificación, nosotros contestamos. No presentamos los informes en tiempo porque no estaba cargada la información de nuestros precandidatos. Eso es lo que el Instituto Nacional Electoral dijo que era insatisfactorio. Pero cuando nos llegó el requerimiento de que nos faltaban algunos informes de precampaña, se presentaron los informes de precampaña en tiempo, se presentaron en ceros, lo que no hizo el candidato de Morena. ¿Qué fue lo que hizo el candidato de Morena? Le llegó una notificación, no le llegó por correo electrónico, le llegó personal. ¿Y qué contestó? Contesta, yo nunca fui precandidato, yo no tuve por qué haber entregado informe de precampaña. Eso fue un día. 2 días después contesta, no, sí fui precandidato y te presento mi informe en ceros. Eso fue lo que el Instituto Nacional Electoral dijo, no puedo yo tomar en cuenta que después me dices que sí fuiste precandidato, cuando en el plazo legal contestaste que no eras precandidato y por lo tanto no tenías que presentar un informe. Se le respetó su derecho de audiencia. Él quiso contestar que no tenía la obligación de presentar informe. Es un caso diferente. A nosotros nos notificaron una omisión y contestamos en tiempo la omisión. ¿Qué fue lo que contestamos? Contestamos el informe de gastos de precampaña y nos están sancionando, pero no nos están sancionando por no presentar informe, nos están sancionando por presentarlos extemporáneos, pero se presentaron. Cuando la notificación a nuestros precandidatos no les llegó personal, les llegó por correo electrónico. Esa es la diferencia. Entonces, no estamos hablando de casos iguales. Nada más para precisar ese punto. Gracias. Gracias a usted, licenciada Cerrillo, representante del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la palabra representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, don Gerardo Mata Chávez. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenas noches, señoras consejeras, señores consejeros,
representantes de los partidos políticos, señor representante de la candidata independiente, señoras y señores que nos acompañan. Hace algunos años, no muchos, esta generación todavía tiene el recuerdo de que el gran elector era el residente de Los Pinos. El PRI y sus partidos satélites manipulaban la elección a partir del dictado del cumplimiento o no de las normas desde Los Pinos, de la interpretación que pudiera darse a las normas existentes. Hubo la pretensión en este país de reformar las instituciones, de otorgarles independencia, autonomía, ciudadanizarlas, pero en algún momento del camino pareciera que nos perdimos y que ese viejo PRI con sus satélites regresó y que ahora lo hace a través de instituciones como el INE, porque se ha convertido para Zacatecas increíblemente en el gran elector. El que decide quién participa o no, torciendo la ley, interpretándola a su manera. Es vergonzoso que esta decisión impuesta desde nivel central tenga que ser acatada, y digo tenga que ser acatada en el estado de Zacatecas por el organismo encargado de realizar y de vigilar los procesos electorales, como se dice en el primero de los considerandos, de manera autónoma. Y es vergonzoso porque tenemos que preguntarnos dónde quedó la República, dónde quedó la autonomía del estado de Zacatecas, dónde quedó la autodeterminación del pueblo de Zacatecas y particularmente dónde queda ese gramo de justicia que pudiera servirle a los zacatecanos para poder decidir cuando el gran elector, la dictadura de nueva cuenta que ha regresado a México, nos dicta desde la Ciudad de México qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer en Zacatecas. Porque llama la atención que este instituto electoral, en todo este documento que se leyó, no existe ningún argumento propio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para sancionar a los partidos políticos en los términos en que se está sancionando. Y lo único que existe es la obligación de acatar la indicación que se da desde el Instituto Nacional Electoral. Y podrá decirse, bueno, esto es parte de la reforma electoral actual. Sin duda alguna estamos viviendo un paradigma nuevo, pero es un paradigma que a la gente de Zacatecas le tiene que enseñar que no es el correcto. No es el adecuado, no es el que está permitiendo el auténtico goce de los derechos. Esta representación a mi cargo lamenta que tengamos que vernos en esta situación en Zacatecas, que tengamos que someternos a los dictados de un instituto electoral que no debiera tener nada que ver con las elecciones y con la soberanía del Estado de Zacatecas. Manifestamos nuestra solidaridad con todos y cada uno de los partidos que fueron sancionados y particularmente con el partido político Morena,
porque sin duda alguna es quien tiene el reflector más fuerte, el más brilloso, el más brillante, el más luminoso. Y la razón no tiene que ver ni siquiera con carácter administrativo. La representante del Partido Revolucionario Institucional señala que los candidatos del PRI o precandidatos del PRI presentaron su informe en ceros. Eso es una burla para el pueblo de Zacatecas. Eso es verdaderamente considerar que nosotros nos creemos que no se realizó ningún gasto. Es un mero trámite administrativo y el Instituto Nacional Electoral sí acepta ese trámite a pesar de tratarse de una mentira y sin embargo, por otro lado, actúa de una manera muy severa con otro partido político diferente. A mí me parece que este proceso electoral nos va a dejar muchas lecciones y una de estas lecciones va a tener que ser, o los zacatecanos nos autodeterminamos o corremos el riesgo de perder identidad. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, don Gerardo Mata Chávez, representante del partido político Movimiento Ciudadano. Tiene ahora el uso de la palabra el consejero electoral, licenciado Eduardo Noyola Núñez. Buenas noches nuevamente. Con su permiso, consejero presidente. Pues este acuerdo del Consejo General a nosotros como resolución, es decir, ejecutar la consolidación de nuestro sistema democrático, en los años se ha vinculado a dos pilares básicos. La rendición de cuentas, como señalaban algunos de los autores, Norberto Bobbio, de hacer públicos los asuntos públicos y sobre todo yo creo que teniendo en cuenta que tiene que ver con la agenda pública actual, los elementos económicos los que determinen una elección, sino que tengan que ver los mecanismos y los medios ideológicos quienes decidan que el peso del dinero no tenga prácticamente una incidencia demasiado grande en los procesos electorales. Derivado de ello, pues es que tenemos este nuevo sistema en el cual el Instituto Nacional realiza la fiscalización y con estos nuevos instrumentos, que son fiscalización prácticamente en tiempo real, para procedimientos de forma expedita y oportuna. Tenemos la contabilidad homogénea ahora en todas las entidades de la República con esta forma de fiscalización del INE, los mecanismos de prorrateo de las campañas para evitar el reporte discrecional de usos de recursos públicos y además sobre todo algo innovador y trascendental que yo creo que tendrá que avanzar, que es que la fiscalización tendrá que tener resultados antes de que concluyan los ejercicios de renovación de los cargos públicos. Es decir, antes de que las autoridades electas tomen protesta y comiencen su ejercicio, con la finalidad sobre todo de que sean sancionadas en caso de que ocurra alguna cuestión. En ese sentido, creo que, derivado de lo que señala el Instituto Nacional Electoral, nos corresponderá solamente ejecutar esto. Con respecto al otro tema, que es el relativo a las sustituciones, creo que la legislación electoral pues es muy clara en su artículo 153, que vencido el plazo de registro de candidatos en los cuales se pueden sustituir libremente, pues procede la sustitución por fallecimiento, inhabilitación o cancelación, que es este caso prácticamente. Con respecto a la posibilidad de establecer un plazo o darle un periodo, yo creo que ahí la propia norma no establece un periodo, solamente lo dice allí, en caso de renuncia no podrán sustituirlo cuando aquella se presente entre los 15 días anteriores al día de la jornada electoral. Es decir, ahí están las limitaciones que establece la norma y yo creo que el partido político tendrá el derecho y la oportunidad de presentar la solicitud, obviamente en el tiempo que determine
pertinente y en consideración que sería en su propio prejuicio el tiempo que pudiera tardar en hacer esa solicitud de sustitución. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, consejero electoral, licenciado Eduardo Noyola. No tengo solicitudes. Perdón, tiene el uso de la palabra el consejero electoral, doctor Ortega Cisneros. Nada más para comentar que, en efecto, bueno, la fiscalización es una atribución originaria del INE. Tienen que ordenar su ejecución al órgano local correspondiente, en conformidad, primero, al 458 de la ley. Segundo, a que ellos ni otorgan ni cancelan registros de nadie, porque esa atribución es también originaria del órgano local. Por un lado, creo que no debe de modificarse el proyecto de ejecución que se presenta, el proyecto de acuerdo. Primero porque, pues evidentemente están a salvo los derechos de los partidos, en primer lugar. Segundo, ya el partido, el propio candidato que se le cancela su registro o excandidato, como se le quiere llamar, puede hacer también uso de su derecho de acudir directamente, es decir, por separado del partido, al órgano jurisdiccional. De tal manera que incluso se puede registrar algún otro ciudadano que lo pueda sustituir, evidentemente estando sub judice la sentencia. Entonces creo que desde mi punto de vista la resolución marca exactamente lo que señala la resolución del INE y creo que a eso nosotros debemos de estar. Gracias, presidente. Gracias a usted, consejero electoral Ortega Cisneros. Tiene el uso de la palabra representante del Partido Acción Nacional. Señor licenciado Gerardo Acosta Gaita. Gracias, presidente. Buenas noches a todas y todos. Nada más para señalar, pues, que esta es la primera sorpresa que nos llevamos los partidos políticos con las nuevas reglas de fiscalización. Yo espero, pues, que sea un buen inicio para la etapa de las campañas, que creo que todos los institutos políticos tenemos que ser un poco más ordenados en esa materia. Yo sí considero, pues, que trae algo de excesos las multas para todos. Vemos sanciones pues muy elevadas, sanciones de 1,5 millones, 2,5 millones, cancelación de registros. Espero que al final del proceso electoral también veamos la misma firmeza del órgano electoral nacional al momento de los rebases de topes de gastos de campaña, y ojalá sea un buen inicio, pero que también sea un buen final. Pues creo que de alguna manera los partidos políticos no estamos exentos de incurrir en alguna situación como esta, pero creo que es la única forma con la cual tendremos que rectificar nuestras conductas. Por ese sentido, esta representación celebra ese tipo de criterios, aunque en el particular sí considero que hay excesos. Ojalá el tribunal nos dé luz sobre estos tipos de criterios que para algunos son muy simples, como lo es para esta representación, que es una multa muy baja a comparación de la de los demás compañeros. Pero creo que lo importante de lo que hoy está sobre la mesa es lo trascendente y el precedente que se puede generar, y ojalá en lo sucesivo, con esa misma firmeza que ahorita se cancela un registro, se sancionan con multas muy altas, estemos viendo buenos frutos, justamente para que midamos esos excesos de recursos. Ya no los califico si son legítimos o ilegítimos, legales o ilegales.
simplemente el exceso que en muchas ocasiones hemos denunciado aquí, al menos por lo que toca a esta representación, y han pasado por alto de las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales. Celebro por ese sentido el criterio del órgano, del Consejo General del INE, y esperemos pues que con esa firmeza no se vea titubeante a la conclusión de estas elecciones. Es cuanto, presidente. Gracias, señor licenciado Gerardo Acosta Gaitán, representante del Partido Acción Nacional. Bien, vamos a iniciar la segunda, pero antes me permiten comentar que vamos a informar, por supuesto, al Instituto Nacional Electoral del cumplimiento de obviamente, enviaré la ordena que lleve a cabo la Presidencia y la Secretaría. Y recuerden que no estamos en el momento de ejecución de sentencia, de tal manera que no demos como definitivo, está sub iudice el asunto, para poder proceder a la petición de solicitud en las 48 o 72 horas de la sustitución, tal como lo ha comentado el consejero. Esto tendría que ser, porque si lo hacemos antes, estaríamos ya prejuzgando de que no existe el asunto con la inconformidad respectiva. Y por otro lado, está abierto, va implícito, lo pueden solicitar, pero sería tanto así como, imagínense, si todo está sub iudice, hacer la petición, sería tanto como decir, solicitamos ahorita para esta etapa, si hay un cambio, dar marcha atrás y volver a retomar. Entonces, por eso es conveniente que nosotros solamente nos constriñamos a dar cumplimiento o ejecución a la resolución que se emite. En el entendido que en cada uno de los puntos se menciona que estos se llevarán a cabo cuando causen estado la resolución respectiva. Bien, iniciamos la segunda, tiene el uso de la palabra, representante del partido político Morena, maestro Ricardo Hernández León. Sí, yo quiero reiterar el respeto que me merecen los partidos políticos, porque yo exclusivamente estoy con intervención para y que, como lo señalan representantes, esto para el órgano local ¿verdad? Que el sistema que implementó el INE, tanto que los tuvo para el registro de candidatos como para la fiscalización. Nosotros, una vez que se obtuvo el registro de David Monreal, para efectos de cumplir con lo de los informes de gastos de campaña, tuvimos que mandarle una pantalla impresa al propio INE, señalándole que su sistema no estaba funcionando y solicitándole que certificara la falla, que para cumplir nosotros por escrito lo estábamos haciendo. Entonces, esto es una falla evidente. A nuestra compañera Soledad Luébano, al notificarlo, un acto tan personalísimo, se lo dejaron con la señora que le ayuda. Obviamente que se regresaron más tarde a recogerlo porque tenían que entregárselo a ella. Pero así de burro. Yo reconozco que el instituto fue a buscar ahora a David Monreal para localizarlo, no lo encontraron, anda en campaña, dejaron su citatorio, como debe de ser, así debe de ser. Yo siempre pensé que el INE venía para quedarse mejorando todo. Esta es una prueba de que pues los niveles de corrupción, de podredumbre, yo, con todo respeto que me merecen Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, fueron maestros míos, y lo que es el dinero. Entonces yo, por último, yo nomás quiero señalar, aquí está en tiempo y forma lo que se entregó
en el plazo que se otorgó para ello, los informes correspondientes y como lo pedía el Instituto Nacional Electoral, se cumplió. No se hizo caso, hubo una cerrazón. No importa, este proceso electoral yo lo que sí reconozco es que nos va a dejar un fogueo y una experiencia y un conocimiento que yo creo que será digno de agradecerle en su tiempo, pero que pues, indubitablemente tendrá que venir una reforma electoral que corrija todo este tipo de situaciones de errores garrafales, de violaciones a los derechos fundamentales de una manera tan burda, que bueno, yo creo que aquí a nivel local es importante que esta experiencia y este ejemplo nos sirva para evitar y para saber lo que no se debe hacer. El tribunal enmendará la plana, el tribunal dará luz en este camino, porque el tribunal sabe que las elecciones no se ganan en los tribunales, las elecciones se deben ganar en las urnas y ahí debe el pueblo decidir. No se le puede cortar la oportunidad al pueblo de que mediante su voto decida quién va a gobernar, decida si ya es suficiente el daño que se ha hecho a Zacatecas y que opte por una persona distinta. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias. Gracias a usted, representante del partido político Morena, maestro Ricardo Hernández León. Tiene el uso de la palabra consejero electoral, licenciado Eduardo Noyola. Con su permiso, consejero presidente. Solamente yo aquel en que la presidencia con registro de candidato de que le si mañana, si pasado, vienen a solicitar no hasta que cause estado la resolución en algún medio de impugnación ante la autoridad jurídica, pues ya dependerá de lo que determine y ahí se solicitará el registro en caso de que venga en ese sentido nuevo. Lo que sí también se tendrá que valorar por el partido, pues es, o por la institución política, los tiempos. Recordemos que ya estamos prácticamente a una parte de las campañas. Recordemos que en unos días se comenzará a imprimir las boletas electorales para el voto en el extranjero. Recordemos que también próximamente se tendrá que hacer las boletas, documentación y material electoral. O sea, ahí tienen que ver esos tiempos, pero la parte de que cause estado es solamente para la cuestión económica. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, consejero electoral, licenciado Eduardo Noyola. Bien, si no hay más solicitudes, le pido, señor secretario, sea tan amable en tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se les solicita manifestar el sentido de su voto levantando la mano con relación al proyecto de acuerdo del Consejo General Electoral en la resolución INE, diagonal CG 180, diagonal 2016, al ciudadano David Monreal Ávila respecto a la cancelación de su registro como candidato a gobernador del Estado por el partido político Morena y las impuestas a otros institutos políticos con las modificaciones que ya se han señalado y que se referencia en la lectura de este propio acuerdo. ¿Quienes estén a favor? Informo que son 7 votos a favor, ninguno en contra. Consecuentemente, se declara aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo que se ha mencionado. Continúe, por favor, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta a la presidencia que el orden del día ha sido agotado. Señores representantes de los partidos políticos y de la candidata independiente, consejeras, consejeros electorales, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 23:19 de este 8 de abril del 2016, se levanta la presente su asistencia. Que pasen buena noche. Oportunamente los citaremos mañana.
la sesión que nos queda pendiente.